Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos después casi de las vacaciones. No sé, yo creo que todavía falta gente, quizás todavía haya compañeros y compañeras que están de vacaciones, ¿no? Bienvenidas a esta rueda de prensa de inicio del curso escolar. Me acompañan en esta mesa el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, la directora de personal docente, Eliodora Burgos, y las nuevas incorporaciones de las nuevas dos direcciones generales, como son Formación Profesional y Formación para el Empleo, o con su director general, Manuel Gómez, y también nos acompaña Pablo Venero, que es el nuevo director de la Dirección de Innovación Educativa, de Innovación e Inclusión Educativa. Como sabéis, mañana da comienzo el curso escolar en nuestra región, el curso 2019-2020, y además lo va a hacer de forma progresiva a partir de mañana hasta el día 4 el resto de las enseñanzas. Mañana principalmente comenzará el segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial, y de forma progresiva lo harán el resto de enseñanzas hasta el día 4 de octubre. Hemos hecho una estimación aproximada, pero todavía no es fiable hasta que finalicen las matriculaciones, de unos 175.615 estudiantes en este nuevo curso, 1.163 menos que el curso pasado. También es una estimación a espera de matriculaciones. Y en cuanto a la plantilla docente, a pesar de haber una reducción del número de alumnos debido principalmente, como sabéis todos, a la baja natalidad, pues eso no es impedimento para que las plantillas sigan aumentando por quinto año consecutivo con este Gobierno, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara. Tenemos aproximadamente una plantilla actualmente de unos 16.000 docentes para este nuevo curso y un incremento de 464 profesores más en las aulas extremeñas. En total, en estos 5 últimos cursos, hemos aumentado 2.000 docentes más en nuestras aulas. Eso, por supuesto, independientemente de que haya una bajada de la natalidad, no queremos que influyera con una bajada de recursos, y además también entendemos que no solo es el aumento del número de docentes, sino las condiciones laborales de la recuperación en cuanto al cuerpo docente de nuestra región. ¿Cuál es el motivo principal de que haya 464 docentes más? Principalmente por la implementación este año de las 18 horas lectivas en secundaria, pero también por la apuesta que este Gobierno hizo con el currículum en cuanto al desdoble de las asignaturas y las nuevas enseñanzas, teniendo en cuenta conservatorio, escuelas oficiales de idiomas o formación profesional, entre otras. Este curso la tasa de interinidad se reduce prácticamente en 4 puntos. Pasamos, en cuanto a la tasa de interinidad media, pasamos de 19,5 puntos a 15,7 la tasa de interinidad. Este año nos ha permitido una bajada bastante importante de 4 puntos, teniendo en cuenta que hemos tenido las oposiciones del cuerpo de maestros con 710 plazas, en las que actualmente la tasa de interinidad de primaria se ha reducido hasta un 6,9%. Y hablando de los interinos, tengo que destacar también la puesta en marcha en este nuevo curso del nuevo decreto de interinidad. El nuevo decreto de interinidad conlleva medidas muy demandadas para impulsar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los interinos, medidas, como os decía, muy demandadas en estos años pasados, y que bueno, pues este nuevo currículum garantiza, sobre todo, o trata de mejorar esa conciliación. Y lo hacemos a través de la zonificación. Pasamos de 2 zonas a poder elegir hasta 8 zonas en toda la región. Ampliación de los supuestos justificativos de renuncia para poder permanecer en las listas de interinos y proteger así la maternidad, paternidad, acogimiento, entre otros, y mayor protección frente a enfermedades graves, en este caso de los interinos que lo sufran.
Y, por supuesto, también hemos tenido en cuenta otras de las medidas demandadas, como puede ser la puntuación por días trabajados y no por mes, que era lo que contemplaba el anterior decreto. Creemos que este decreto mejora sustancialmente las condiciones de los interinos de nuestra región y, sin lugar a dudas, será un referente en cuanto a avances a nivel nacional. Y un año más, este Gobierno sigue apostando por la igualdad de oportunidades, más becas, ayudas y servicios complementarios. Este año hacemos una inversión de 8,2 millones de euros en ayudas de libros y material escolar. Supone 700.000 euros más que el curso pasado, del cual se van a beneficiar de una forma directa 70.000 familias extremeñas. Y de una forma indirecta, teniendo en cuenta que seguimos con el sistema de bancos de libros, pues se beneficiarán un número mayor de familias, puesto que ya hay en muchos centros educativos en los que el banco de libros da cabida al 100% de los alumnos que asisten, independientemente de que sean becados o no. Y dentro de la igualdad de oportunidades tenemos que contemplar el servicio de comedores escolares. Tenemos una red de aproximadamente 260 comedores escolares a nivel regional. Comenzamos el curso con la apertura del comedor del Francisco Valdés de Don Benito, con una capacidad de 138 comensales, y ampliamos la red de aulas matinales en Extremadura. 9 nuevas aulas matinales y otras 9 ampliarán el servicio. En total se benefician 5.500 niños y niñas, serán los que harán uso de este servicio. Y siguiendo con la igualdad de oportunidades, no podemos olvidar el esfuerzo que se hace en el transporte escolar, porque es lo que garantiza la igualdad de oportunidades entre el ámbito rural y urbano en nuestra región, teniendo en cuenta que somos eminentemente rural. Unas 610 rutas iniciamos el curso con 610 rutas, de las cuales se van a beneficiar 17.000 escolares. Y, bueno, siempre a lo largo del curso puede haber incrementos y modificaciones, pero estos son los datos de partida. Y quisiera destacar también las residencias escolares. 1.255 plazas de residencias escolares ofrecemos para enseñanza obligatoria, posobligatoria para aquellos alumnos que estudiarán en localidades distintas a su domicilio. Y como novedad quisiera hablarles de los espacios saludables. Este curso vamos a contar con una red de centros educativos cardioprotegida, 785 desfibriladores. Y esto es gracias a la colaboración, al trabajo conjunto con la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura. Ambas diputaciones se harán cargo de instalarlos en los centros de educación primaria, tanto públicos como concertados, y nosotros lo haremos en el resto de centros, educación de personas adultas, escuelas oficiales de idiomas, educación secundaria, conservatorios. Todo el resto de centros educativos tendrán la instalación de este desfibrilador. En total, como les decía, 785, 560 serán aportados por las dos diputaciones, y los vamos a instalar en el primer trimestre del curso. La instalación, por supuesto, también va a conllevar posteriormente con una formación para los docentes de nuestra región, una formación voluntaria para su uso en los centros educativos. Y un compromiso que teníamos adquirido era la instalación de fuentes de agua fría en los institutos. Ya están instaladas en 136 fuentes con una inversión de 68.000 euros. Seguimos con la innovación educativa y la inclusión. Como saben, hay una nueva Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa con el objetivo de seguir impulsando, además, si cabe, pues de una forma más profunda, la apuesta por la innovación. Ha sido una de las apuestas que hemos hecho a partir de la mitad de la legislatura anterior, o una vez que hemos atendido a lo urgente en nuestra región, y lo seguiremos haciendo en esta nueva legislatura y en este nuevo curso con la creación de esta nueva dirección.
La innovación será para metodologías activas a nivel general, pero vosotros sabéis que Extremadura ha hecho una apuesta muy grande hace años por las tecnologías y tenemos proyectos muy importantes en relación con las tecnologías. Dentro de estos proyectos tengo que destacar Innovatec, que engloba todos los programas educativos innovadores que usan pues elementos tecnológicos. Está abierta la convocatoria hasta el 20 de septiembre y aún hay una previsión de que aumente incluso un 20% más de las solicitudes de los centros educativos de nuestra región para participar en cualquiera de los programas que engloba Innovatec. Y también utilizar la robótica como medio y como herramienta para que los estudiantes se inicien en el estudio de la ciencia y de la tecnología va a ser una apuesta en este nuevo curso. Le vamos a dar una mayor relevancia y visibilidad a la robótica y en el segundo trimestre vamos a organizar la primera Liga Extremeña de Robótica para que tanto los alumnos como nuestro profesorado puedan exponer el potencial y las buenas prácticas en relación a ello. Y dentro de la apuesta por la inclusión educativa hablamos de la atención a la diversidad. Este curso se abre en 3 nuevas aulas TEAs para trastorno del espectro autista, concretamente una en Garruvillas, otra en Badajoz y otra en Almendralejo. Y este curso también va a destacar porque vamos a poner en marcha el Plan de Igualdad de Género en el ámbito educativo. Se va a implementar de una forma progresiva, vamos a llevar a cabo 62 acciones concretas que, por supuesto, van a ir destinadas a promover la igualdad en la educación, la prevención de la violencia de género y a impulsar la coeducación. Próximamente se lo vamos a presentar y le vamos a dar todos los detalles. De este modo damos cumplimiento a la Ley de Educación extremeña y también a la Ley para la Igualdad de Mujeres, Hombres y contra la violencia de género. Y la mayor oferta educativa que destaca en este nuevo curso, tengo que hablarles evidentemente del plurilingüismo, en el que hay 2 nuevas secciones bilingües de inglés, 289 existentes, que por supuesto se suman a los 9 centros bilingües para los cuales tenemos a 2.746 docentes habilitados. Este año vamos a poner en marcha, teniendo en cuenta que el curso anterior se puso en marcha el primer curso, el C1 en las escuelas oficiales de idiomas. Este año vamos a poner en marcha el segundo curso y también español para extranjeros en Badajoz y en Plasencia, que antes no se ofertaba. Antes se ofertaba solo en Cáceres y este año vamos a ofertarlo, lo estamos ofertando también en Badajoz y en Plasencia. En estos momentos está abierta la matriculación y las clases comenzarán el 1 de octubre. Por lo tanto, hasta que no finalice ese periodo de matriculación no podemos dar los datos definitivos. Y también hay que destacar que se incrementa el interés por la lengua y cultura portuguesa en nuestra región. En el 2018 firmamos un nuevo memorándum con Portugal para hacer una nueva apuesta por el portugués también en nuestra región y 8 centros educativos lo han solicitado nuevos en este curso. En total van a ser más de 10.500 alumnos en enseñanzas obligatorias los que van a cursar portugués, que se suman al resto de los alumnos que lo hacen en otro tipo de enseñanzas. En total, 20.000 alumnos en nuestra región estudian portugués. Esto supone que 3 de 4 personas que estudian portugués en nuestro país lo hacen concretamente aquí, en Extremadura. Y quisiera hablarles, por supuesto, de la formación profesional. Saben que es una apuesta fuerte la que vamos a hacer en esta legislatura y, por supuesto, se iniciará también ese trabajo intenso en este nuevo curso con la nueva Dirección de Formación Profesional unida a Formación para el Empleo. Habrá 9 ciclos nuevos de formación profesional. Anteriormente había 10 proyectos y, sin embargo, en este curso se incorporan 9 más de formación profesional. Por lo tanto, se amplía la oferta en un 90%.
Y tengo que destacar la participación de las cooperativas y de las empresas. 30 entre empresas y cooperativas participan en estos nuevos ciclos formativos en cuanto a esta modalidad. Anteriormente había 14 empresas que eran las que estaban colaborando y, sin embargo, se ha aumentado de forma significativa. Quisiera hablarles que por primera vez y de una forma pionera en Extremadura hemos puesto a disposición una nueva herramienta de matriculación en formación profesional mediante un sistema de recomendaciones basado en la inteligencia artificial, basado, por supuesto, en la predicción y la posibilidad de acceder a los estudios elegidos. Y esta herramienta que hemos puesto en marcha por primera vez ha sido utilizada ya por 5.500 personas. Y también dentro de la página de Educaré hemos incluido un listado de ciclos con buenas perspectivas de inserción profesional para que los jóvenes y las personas interesadas en estudiar formación profesional puedan elegir según las estimaciones también de la inserción profesional. Sin ser formación profesional dual, 7 nuevos ciclos. 6 ciclos también se modifican para adaptarse a las necesidades reales del mercado y de la zona. Y quisiera hacer hincapié en que ya se completan las zonas de empleo con un prospector de empresa en cada una de las zonas de empleo que existen en nuestra comunidad autónoma. Se va a encargar de mejorar el contacto entre el sector productivo y los centros educativos para reforzar nuestra formación profesional. Estas son las líneas generales. Yo, como conclusión y en resumen, debo decirles que este curso 2019-2020 arranca de nuevo con más profesorado en nuestras aulas, a pesar de la baja de la natalidad, y, en definitiva, con una mayor oferta educativa, especialmente en formación profesional dual, que, como les he dicho, es un nexo importantísimo entre el entorno educativo y en el laboral. Cabe destacar el incremento de la oferta de idiomas en las escuelas oficiales de idiomas y destaco, por supuesto, también, como les decía anteriormente, el interés de los centros educativos en cuanto a la enseñanza del portugués. Además, este nuevo curso quedará fijado por ser un referente en la implantación de los espacios cardioprotegidos, con la instalación de desfibriladores en todo y cada uno de los centros educativos de la comunidad. Y, por supuesto, quiero destacar una vez más el importante esfuerzo que hace este Gobierno, la Junta de Extremadura, a través de esta consejería, en el incremento de becas y ayudas y en la ampliación de los servicios complementarios, como son comedores, aulas matinales y transporte escolar. Un curso donde, sin duda, vamos a seguir apostando e impulsando la innovación educativa entre el alumnado y el profesorado, y donde también vamos a seguir avanzando hacia una educación cada vez más comprometida con la igualdad, con la prevención de la violencia de género y con la coeducación. Estas son las líneas generales que marcarán este nuevo curso 2019-2020. Y, a continuación, estamos a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier pregunta que nos queráis hacer. Buenos días. En cuanto a los espacios cardioprotegidos, no sé si le he escuchado bien, ha dicho que va a haber formación para los profesores, ¿no? Me imagino, y para el personal del centro, pero voluntaria. Claro, la formación a nivel docente, toda la formación es voluntaria. No existe una normativa en la que se obligue, nosotros no podemos obligar a ningún docente a formarse. Entiendo que va a tener una buena aceptación, una buena demanda, pero toda la formación es voluntaria y esta tiene que ser igual. Hay mucha predisposición por parte de los centros educativos, muchos centros educativos que incluso ya habían instalado de forma voluntaria los desfibriladores, por lo tanto no creo que haya ningún rechazo en cuanto a la formación y poder utilizarlos con garantía. Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas con respecto a los interinos. CSIC ya ha anunciado esta mañana que ha recurrido a principios de septiembre la incorporación, que no se incorporen como el resto de profesores, y ya es el tercer año que
que esto pasa, entonces quería saber un poco también su opinión. Y con respecto a los comedores, siempre se dan problemas puntuales en algunos colegios, yo lo sé, pero nos lo trasladan los padres y queríamos saber si se está buscando una solución. En concreto, en un colegio en Badajoz, en San Roque, el Enrique Iglesias, que por la cercanía de Cerro Gordo y demás hay 50 alumnos que no tiene capacidad el comedor suficiente para que puedan estar en el comedor, y no sé si son conscientes del problema, si está buscando alguna salida. Sí, por supuesto somos conscientes de ese problema. Incluso el año pasado ya se aumentaron las plazas. La delegación está en permanente contacto con los padres también. Actualmente están completas las plazas, hasta 229 comensales, según los datos que me pasan. Parece ser que podría haber espacio para poder ampliar algo más. En estos momentos lo estamos estudiando para ver qué posibilidades hay y de que se puedan, bueno, pues, incorporar el resto de alumnos. Esa es la solución que estamos buscando, dar cabida a todos, ¿no? Es verdad que por la proximidad, o sea, por el transporte, las características del barrio de Cerro Gordo, en cuanto al transporte, que tienen prioridad, otros alumnos pues se quedan en lista de espera, pero creo que va a estar solucionado en breve, y entiendo que cuando esté finalizado el centro educativo de Cerro Gordo, pues sobrarán plazas, pero estamos en ello y creo que va a haber una solución de forma breve. Y en cuanto a los interinos, somos conscientes, CESIS está en su derecho, y nosotros lo que hemos hecho como administración es agotar las vías. Por lo tanto, estamos en el último, que sería, es que no sé si es recurso o... Estamos Si fue recurso. Sí, entonces estamos agotando la última vía que le queda a la administración, como es pertinente y como siempre hacemos, y luego ya pues estará la sentencia final que nos diga qué es lo que debemos de hacer. Pero mi respeto total y absoluto, como siempre decimos, en este sentido. Hola, buenos días. Mira, yo le quería hacer dos preguntas. Una, Zafra ha iniciado hoy el curso. No sé si ha habido algún tipo de incidencia, si se ha desarrollado con normalidad. Y una segunda cuestión, las escuelas rurales, si existe alguna en Extremadura, el número de plazas mínima que se puede exigir. Quiero decir, esas pequeñas agrupaciones de entidades más pequeñas. Gracias. Que si se puede extinguir, ¿me has dicho, en la zona rural? ¿Alguna que se haya extinguido, que no se haya desarrollado este año por el tema de la despoblación y demás? En este curso no. En este curso no ha habido ninguna, y además hacemos una apuesta por mantener los colegios, bueno, pues sabéis que con un número incluso de 3 y 4 alumnos, o sea que de momento en este curso nada. En cuanto a Zafra, a esta hora nadie nos ha dicho que haya surgido ningún problema. Se ve que todo ha comenzado con normalidad. Sabéis que el adelanto es por las fiestas locales y demás, y bueno, y ha sido por consenso además, y no hay ningún problema que nosotros sepamos a esta hora del día. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias.